La humanidad aún no ha pisado Marte, pero la ciudad que pretende llevarnos hasta allí ya existe. 2, 1, 0, all engine running. Desde que el ser humano pisó la Luna en 1969, hubo un momento en el que parecía que todo era posible. Cohetes gigantes, astronautas, millones de personas mirando una pantalla y una idea muy simple. Si habíamos llegado hasta allí, quizá el siguiente paso era conquistar otros mundos. Pero después de la Luna, algo se apagó. Seguimos lanzando satélites, mandando sondas y viviendo en estaciones espaciales. Pero durante décadas, el sueño de pisar otro planeta quedó suspendido. Como si la humanidad hubiera mirado al espacio, hubiera tocado la Luna y luego hubiera decidido volver a casa. Hasta que apareció Elon Musk. Elon Musk? Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Are you sincerely trying to save the world? Well, I'm trying to do good things, yeah. Para algunos, es el hombre que devolvió la ambición a la carrera espacial, el tipo que hizo aterrizar cohetes, que desafió a la NASA, que prometió llevar a humanos a Marte cuando nadie parecía tomárselo en serio. Pero para otros es algo mucho más incómodo. Un multimillonario con demasiado poder, demasiadas empresas, demasiada influencia y una capacidad cada vez mayor para decidir cómo será una parte del futuro. Porque la nueva carrera espacial ya no es solo entre países, ahora también participan empresas privadas. Y uno de esos caminos empieza aquí, en el sur de Texas, entre carreteras vacías, calor, vallas, camiones, playas y plataformas de lanzamiento. Un lugar que en sí no parece una capital del futuro, pero que Elon Musk presenta como una de las puertas de entrada a Marte. La pregunta es, ¿qué se está construyendo realmente aquí? ¿Una nueva etapa para la humanidad o el primer territorio de un futuro controlado por unos pocos? Ya estamos de camino a Starbase, la nueva ciudad de Elon Musk. Esto se encuentra básicamente a los alrededores de las instalaciones de SpaceX. Y aunque es una ciudad oficial, me da esa sensación extraña de estar acercándome como a un lugar prohibido, casi como si fuera una área 51. Y no porque haya secretismo, sino porque es algo como tan grande y que entiendo tan poco, que da la sensación de que no te puedes acercar. Además hay que sumarle la localización. Nos encontramos justo en la frontera con México y de hecho al punto más al sur de Estados Unidos. O sea, estamos en Texas, pero en la parte derecha que justo le come algo de terreno más a México, y es como que toda esta localización se junta en un lugar donde están pasando muchas cosas. Ya me encuentro justo delante de SpaceX en Starbase. Y es que estos son los coches de empresa de SpaceX. De hecho, veis por aquí el logo. Es curioso porque si os fijáis, todos están numerados. 86.768 y todas las plazas de parking Cybertruck only. Y es impresionante porque dentro de estas instalaciones está ocurriendo la nueva carrera espacial. Una muy diferente. Y es que en el pasado la carrera espacial era una carrera entre gobiernos. Hoy en día es entre gobiernos, pero apoyados por billonarios, o mejor dicho ya, trillonario. Justo donde nos encontramos ahora, evidentemente, son las instalaciones de SpaceX. Starbase, la ciudad, es todo lo que hay alrededor. De hecho, cuando hemos pasado por el coche, ya he podido ver de lejos todo un complejo de edificios de lujo que están a escasos 2 kilómetros de aquí. Y es curioso porque parece que estemos en la nada. Todo lo que puedes ver alrededor son humedales y plataformas de lanzamiento de cohetes. Casi todo lo que tengo a mis espaldas es propiedad privada. De hecho, esto lo he sabido porque me ha parado un coche. Hi. Hey bud, how you doing? Fine, and you? So we were just having brunch right here not too long ago. I made these cupcakes. I made like 1,000 of them. Yeah? Would you want one? I didn't want to throw them away, so I'm busting them out. Of course. For people to try them. You want one? Yeah, why not? You work here? Yes, sir. I'm a chef here. Oh, that's good. I just made these, man. You can take a couple of them if you want. Oh yeah, sure. Thank you very much. They look delicious. Thank you. So Where we can visit as visitors? Here we cannot enter, right? right here, you can go into the street, but you would have to come out and you can't go into any. Okay, Yeah, okay. as long as it doesn't say private property, you can enter. That's perfect. Thank you very much. Thank Yeah, you for the sure, man. cupcake. Esto no lo tenía pensado ni mucho menos, pero vamos a comer lo que come la gente de SpaceX por la cara. O sea, me ha parado esta persona con el coche, chef de SpaceX, y mirad qué pinta tiene esto, ¿eh? Pensaba que me iba a echar, pero para nada. Buah, no tiene sentido. La parte de arriba parecen como meteoritos.
Son palomitas, son palomitas. ¡Buah, está buenísimo! No estás entendiendo nada, ¿verdad? ¿Quieres probar las cupcakes que comen aquí en SpaceX? ¿De dónde las has sacado? Me la ha dado el chef. Tienen como rocas el espacio. Meteoritos, son palomitas. Parece un planeta. Sí. Nos han recibido bien, de momento. A ver si nos dejan entrar, ¿no? Hay un tour. Es increíble como no estamos en el parking de los Cybertrucks, pero prácticamente todo lo que puedes ver son Cybertrucks, o sea, hasta el final. Tengo justo un Cybertruck entrando ahora mismo al parking. Nosotros claramente se nos nota que no somos de aquí. Hi, how are you? Can I help you? Yeah, I'm just... I want to visit this place. Yeah, it's incredible. I know it's private property there, but this street is not, right? All of that from here this way. Only highway, that's the only part that you're good to go. You cannot, I cannot go there? No. Okay. Even like right here with your car, I'm gonna let you come take pictures or whatever, but don't take too long because they're gonna come out and they're gonna send me to... Yeah. I see you have the security even. Yeah. That's crazy. Cool car. yeah, it's pretty nice, but yeah, man. Okay, got it. Thank you very much. No problem. Bye. Supongo que el de seguridad sabe más que el chef, así que no podemos visitar esa parte, pero bueno, es una calle simplemente. Pero buen rollo en general, o sea, todo el mundo que me para, súper buen rollo. Vamos a otro sitio que creo que define muy bien este lugar. Bueno, lo vamos a hacer con el coche bien lentito. Esto de aquí son las oficinas de SpaceX, pero es que justo al lado están construyendo algo que es masivo, o sea, es gigantesco. Fuera de lo que es la historia, nunca había visto un lugar tan grande. Es increíble, o sea, da hasta miedo, se te tira encima. Es que incluso juraría que por ahí tienen, mira, fijaros, un pedazo de cohete, ¿eh? No sé si es simplemente como las dos estructuras separadas. Y aquí tenéis el parking, lo que es el letrero y todos los Cybertrucks. Es que aquí hay un montón, es una barbaridad, es muy heavy. Hemos llegado a un sitio que es... es una cosa esto. Y es que la autopista que lleva a SpaceX, la autopista que lleva a Starbase, justo a un costado podemos ver algo que... Bueno, mejor que lo veáis. Está esta escultura hecha de bronce de Elon Musk. Es algo bastante único. De hecho, podemos leer aquí como pone su nombre, Elon, acá Meme Lord, by Elon RWA on base. Esto es un meme andante, la verdad. O sea, de hecho he visto que por aquí hay un QR. Tengo curiosidad por saber qué han puesto aquí. Es uno de estos lugares que te lleva al típico sitio para ver diferentes links. Y aquí pone: somos la cultura del meme, controla los memes, controla el universo, misión a Marte. O sea, todo tiene que ver con Marte. Tienen hasta página web. O sea, el cargando es Elon fumándose un porro en el podcast de Joe Rogan. A ver, Explore Elon RWA. ¿Qué es esto? Esto es básicamente para comprar el meme coin de Elon Musk. Esto no es lo único que hay aquí, o sea, hay más cosas, ¿eh? Y es que justamente hacia el otro lado también podemos ver unos murales en el que tenemos aquí a Elon Musk como de una manera bastante meme, y justo detrás el meme de Doge, que se transformó también en una moneda, la cual probablemente Elon Musk haya sacado mucho dinero. Justamente estoy viendo que están entrando camiones de construcción, y es que todo esto tiene mucho sentido. Vamos a hablar ya de Starbase City, la ciudad que ha construido este señor. Todo el conglomerado que hemos visto de SpaceX lleva ahí bastante tiempo. Sus trabajadores venían de una ciudad cercana que se llama Brownsville, a la que luego vamos a ir porque también hay tema ahí, pero se dieron cuenta de que empezaban a necesitar una infraestructura mucho más grande. Y al final SpaceX formaba parte de Boca Chica, pero no tenían su propio lugar. Y es así como en mayo de 2025 nació Starbase. Here we are at the newly incorporated Starbase, Texas. Y es que hasta ahora SpaceX había sido un lugar simplemente para construir y lanzar cohetes, evidentemente con una macroinfraestructura que hemos visto, pero se dieron cuenta que si realmente querían acelerar esta carrera espacial, si realmente quieren llegar a Marte, tenían que hacerlo de otra forma. Os llevo hasta mañana. Lo que me he dado cuenta es que si buscas el nombre de la ciudad en internet, evidentemente tiene una página web. Esta página web es del gobierno, es decir, es un .gov, porque es una ciudad oficial. Curioso que en la página principal lo primero que vemos es
es el nombre Starbase Texas Gateway to Mars, es decir, la entrada a Marte. Podemos ver que tampoco tiene muchísimas cosas más porque la ciudad se está desarrollando ahora mismo, pero tienen pretensión de que esto sea una ciudad grande en el futuro. Podemos ver las actividades que te proponen que se pueden hacer, como ir a limpiar la playa y como todas las acciones comunitarias. Pero claramente por la web se ve que es una ciudad y sobre todo que es una ciudad donde todo el estilo de la página web llama a SpaceX, llama a Elon Musk. A pesar de que toda la información sea pública, hayan elecciones, lo podemos ver aquí mismo en la página web. Incluso puedes descargarte las campañas, ver los candidatos. Todo llama a que, a pesar de ser una ciudad pública, es casi como si fuera una ciudad privada de SpaceX. De hecho, déjame buscar este nombre. Mr. Robert Peden. Y si vamos a su LinkedIn, evidentemente es una persona que trabaja en SpaceX. No había ninguna duda. A ver, vamos a ver, ¿quién es el alcalde? Es Bobby Peden. El alcalde de Starbase, evidentemente, trabaja en SpaceX. Y esto tiene muchos apuntes. Y es que esa es la cosa, cuando quisieron hacer una ciudad oficial, 252 personas votaron a favor y 6 votaron en contra, casi una votación estúpida, porque en esa zona la única gente que vive es gente que trabaja en SpaceX. Y tener una ciudad no es tener un mero título, no es que simplemente aparezca en Google Maps como una ciudad, conlleva a muchas cosas que a Elon Musk y a SpaceX le convenían muchísimo. Vamos a ir a visitar lo que tienen ya de ciudad, no sé si es propiedad privada o no, digamos el recinto. Antes hemos pasado por delante y hemos visto 2 vallas abiertas, pero ningún cartel de propiedad privada, así que vamos a aplicar la de mejor pedir perdón que pedir permiso y vamos a ver. Es que de hecho se pueden ver las oficinas de SpaceX ahí y ya justo a la derecha todo este barrio, o sea, es que es bastante grande y juraría que esto no debe llevar mucho tiempo construido porque vi un vídeo de hace como un año de todo este proyecto y estaban muchas cosas en construcción, pero esto no lo llegué a ver, así que esto tiene que tener, o sea, muy poco tiempo. Las 2 vallas están abiertas. Wow. Dios, vaya pedazo de casoplones, ¿no? No sé si ni siquiera vive gente aún, ¿eh? En algunas yo creo que deben estar vacías. Esta parece estar vacía por completo, pero todas son muy iguales, ¿eh? Buah, mira estos 2 aquí, ¿eh? Los 2 aparcados dentro. Igual es una pareja que los 2 trabajan en SpaceX. ¿Quién sabe? Pues ya vive bastante gente, ¿eh? Ah, son como más como pisos, ¿no? Como apartamentos. Estos son pisos y estos son casas. Y estos son casoplones, ¿eh? Sí, son los rangos en la empresa, ¿no? Tiene toda la pinta. Es que me hace gracia, además, como nunca ves tantos Cybertrucks, o sea, hay bastantes, pero esto parece como, o sea, todo. La mitad de los coches son Cybertrucks, ¿sabes? Claro, yo supongo que para ahí se hará más grande el barrio incluso, ¿eh? Ahora de momento es como toda esta manzana. Mira lo que da. Justo las oficinas delante, ¿eh? Parece que aquí, o sea, ya están como construidas las calles, porque veo en el Maps literalmente las calles construidas. Aquí hay casas también. Ah, buena casa, también. Yo creo que simplemente más casas, de momento. Todas tienen como estaciones de paneles solares, ¿sabes? Y aquí tienen como, los buzones. Y todo está hecho como con paneles solares, ¿sabes? Wow, sí que están construyendo mucho, ¿eh? O sea, se hace gigantesco esto, ¿eh? Aquí no vive nadie. ¿Tú crees que esto está vacío? No, hay gente viviendo, ¿eh? Qué raro. Wow. No me digas, son cabras. Tiene 3 cabras aquí. ¿Qué hacen cabras aquí? Estas se las van a llevar a Marte, ¿eh? Y es que las vistas de la casa es México. O sea, esto que veis aquí es México ya. Al cruzar el río ya estás en México. Esto de aquí es la frontera. Yo creo que te bañas aquí y tienes 5 estrellas de la policía persiguiéndote, ¿eh? Bueno, GTA. Igual. Volviendo al tema, la pregunta real sería ¿por qué SpaceX necesita construir una ciudad? Porque desde fuera Starbase puede parecer una rareza, casi un capricho de un multibillonario. Una carretera perdida, unas casas para trabajadores, una estatua de Elon Musk, unos cohetes gigantes al fondo y una comunidad que parece estar construida alrededor de una sola idea: llegar a Marte. Lo que están intentando conseguir con Starbase es que un lugar al sur de Texas, dejado de la mano de Dios, se convierta en la mayor fábrica de cohetes y que lanza cohetes del mundo y de la historia. Acelerar ese proceso, solo de esa manera se va a poder llegar a Marte. Para ello es necesario tener muchos trabajadores que no quieran irse a los 6 meses porque no hay nada que hacer aquí. Y es que la ciudad más cercana es Brownsville, está a unos 40 minutos y es una ciudad que antes que llegar a SpaceX era un sitio pobre, era un sitio muy humilde, por lo que no tiene los ingredientes para que un gran ingeniero
ingeniero, gente con mucho talento, quiera venirse aquí con el calor que hace, que estamos a 38 grados al sol, a dejar su vida únicamente para esta misión. Tienen que dar facilidades, por lo que SpaceX, que es donde estoy ahora mismo, es muy heavy esto de aquí. De hecho, tengo a un guardia de seguridad que sé que me está mirando mucho para que no haga un paso en falso, lo podéis ver por aquí. Están haciendo que Starbase tenga todas las cosas. De hecho, Elon ya ha dicho que están construyendo una escuela aquí en la que se han dejado 20 millones de dólares, que se va a llamar Ad Astra. Van a crear un centro comercial, van a hacer muchísimas más casas. La idea es que esto se convierta en un mini paraíso para poder crear un futuro. Y todo esto les conviene muchísimo porque, claro, estamos hablando de que antes de que esto fuera una ciudad, para hacer un despegue tenían que pedir los permisos para poder cerrar todas las carreteras, permisos ambientales por todas partes. Ahora que han conseguido tener parte de política, tener su propia ciudad, todo eso se lo pueden saltar y pueden hacer un poco, no lo que quieran, pero desde luego mucho más fácil. Y aquí llega la primera controversia, porque como veis, aquí hay plataformas de SpaceX. Desde aquí han aterrizado cohetes que han cogido estas máquinas, eso es espectacular, pero el problema es que estamos en una área donde hay muchísima biodiversidad. Y a pesar de que claramente a la gente le da igual, leen el cartel, pero no pasa nada, la gente conduce por la playa como si se pudiera. Muchos activistas dicen que este gran plan que tienen es peligroso para la fauna de este lugar. De hecho, es bastante fuerte ver esto. Una gran playa y justo si te giras las plataformas, es que es fuertísimo. Y la verdad es que el plan no es pequeño, no se va a quedar con un almacén donde crean los cohetes, unas pequeñas lanzaderas por aquí y por allá. Ellos quieren que Starbase sea el centro de producción de Starship, el cohete con el que Musk quiere llevar carga a la órbita, lanzar satélites, participar en misiones lunares de NASA y algún día llegar a Marte. Pero para eso necesita pasar de hacer pruebas espectaculares de vez en cuando a producir y lanzar cohetes de forma repetida, casi como si fuera una industria normal. Y es que SpaceX espera poder producir aquí componentes para hasta 1000 Starships entre la Star Factory de unos 100.000 metros cuadrados y el Gigabay, una estructura gigante de unos 35 metros de alto, por lo que Starbase no es para que Elon Musk tenga una ciudad, sino es para poder escalar SpaceX. Y de hecho ya lo hemos visto, SpaceX acaba de salir hace poco a la bolsa y han recaudado no sé cuántos billones de dólares, lo estaréis viendo aquí, y todo esto sirve para poder completar esta misión. De hecho, SpaceX de lo que más saca dinero ni siquiera es de sus cohetes. Ganan dinero con Starlink, dando internet por satélite en lugares donde no pueden tener internet. Y la realidad es que Elon Musk tiene muchísimos haters y tiene gente que lo ama. Hay gente que le encanta todo el proyecto que está haciendo porque ve futuro en una sociedad en la que estamos todo el día discutiendo sobre cosas. Él pone ideas locas sobre la mesa y supuestamente las ejecuta. Llevar humanos a Marte es una hazaña increíble para la ciencia, pero a la vez a la gente le da mucho miedo. Es una persona que tiene demasiado poder, porque no solo tiene SpaceX, tiene Tesla, tiene Twitter o X, como lo quieras llamar, la red social, tiene Starlink, está desarrollando Neuralink, estos chips que te pones en el cerebro y te ayuda a hacer ciertas cosas, como si fuera una especie de ordenador conectado a tu mente. Es como que está recogiendo gran poder por todas partes para poder llevar a cabo sus misiones, pero a la vez puede coger y apagar todos los Starlinks de una zona que está en guerra e influenciar directamente a la guerra. Y estamos hablando no de alguien del gobierno, estamos hablando de una persona que tiene empresas privadas. El hecho de que ya pueda conseguir hacer ciudades públicas, poder meterse dentro del sistema político y poder remover los hilos para poder llevar a cabo sus misiones es algo que a la gente le parece muy peligroso. Y aparte, el ecosistema ha afectado a la ciudad de al lado, Brownsville, porque pasar de ser una ciudad pobre a tener una de las empresas más potentes del mundo al lado crea un problema para sus habitantes. Por una parte, Brownsville se ha visto beneficiada porque SpaceX ha traído muchísima atención a esta zona. Cuando hay lanzamientos en Boca Chica, los hoteles de la zona se llenan, los restaurantes empiezan a facturar muchísimo más. De hecho, ya se dice que han influido en 100 millones de dólares únicamente en turismo. Pero tenéis que entender que esta es una ciudad que no estaba preparada para esto, ni su población estaba preparada para esto. Estamos a lo más al sur de Texas que se puede estar. Yo ya estuve cerca de esta zona en el pueblo más pobre de Estados Unidos llamado Escobares, y esta zona mayoritariamente
tiene casas como las que veis a mi alrededor, no son casas de alto standing, no es una ciudad de lujo, desde luego no es el Silicon Valley de Texas. La gente aquí vive de manera humilde, como podéis ver a mi alrededor. Y mientras Starbase se está construyendo y se construyen casas como las que hemos visto, hay mucha más gente que tiene que venir a vivir aquí para poder trabajar en SpaceX, por lo que la ciudad de Brownsville se ha convertido en el epicentro durante esta década de SpaceX y han conseguido gentrificar la zona, ya que antes vivir aquí era lo más barato posible. De hecho, hemos ido a comer antes a un mexicano y la comida era extremadamente barata en comparación a todo Estados Unidos. Todo aquí es mucho más barato. Claro, para alguien que cobra un sueldo de unos 100 o unos $150.000 al año, comprar una casa por 290.000 euros no es nada. Pero para una persona que vive y trabaja en Brownsville es un pastizal, es algo que no habían visto nunca. Por lo que, a pesar de que han traído muchísimo trabajo y muchísimo turismo, hay mucha gente que no puede seguir con ese ritmo, por lo que se ven obligados de abandonar Brownsville. Y es que por mucho que sea tu trabajo soñado, el hecho de tener que venir a trabajar prácticamente a un desierto en Texas, tener que vivir al lado de la empresa y que ni siquiera en verdad la empresa te da la casa, evidentemente, todas estas casas y esta ciudad que está construyendo SpaceX no te dan las llaves del piso. Igual cuando te acabas de mudar te ayudan un poquito a que te integres, pero luego tú tienes la opción alquilar una casa de estas o comprarla. Que lo piensas bien, es como te pasas todo el día trabajando para pagar la casa que has comprado al lado de tu trabajo y que prácticamente no tiene nada más. Si has tenido que llevar a toda tu familia a vivir en medio del desierto, te tiene que apasionar mucho los cohetes, ¿eh? Muchísimo. Y entiendo que haya gente que eso le apasione, ¿eh? No sé, ¿qué opináis vosotros? Todos estamos de acuerdo que por una parte nos encantaría saber más sobre este planeta, sobre Marte. Queremos estar vivos para poder verlo. Pero qué tema tan complicado. Nos vemos en 2 días. No te olvides de que tienes con el código USATUR7 un 7% de descuento en toda la página de BinnywoodCafe.com. Pero de todas formas, hazle caso a Vinny. Chao, chao. Tú, compra tu café en BinnywoodCafe.com.